Sí, gracias a todos ustedes y al comité organizador, a mi amiga María Teresa, a ustedes, muchos amigos acá, y compartir un tema en esta mañana del Simposio Andino de múltiples aspectos que hemos tocado y que son importantes porque si hablamos de angiectasia, la conocíamos desde hace mucho tiempo, ahora, después de 10 años, ese manejo de intestino delgado nos ha llevado a hacer reflexiones y reconocer lo que impacta realmente en esta entidad, si se quiere llamar así, como causa de sangrado. Y si es cierto que está entre el 5% de los sangrados localizados en el intestino delgado, es un nuevo concepto que se empezó a manejar, hemorragia digestiva oscura o hemorragia digestiva intermedia. Y habían desafíos interesantes que tocar, ¿no? Había alta tasa de lesiones no diagnosticadas de forma habitual, teníamos comprometido el diagnóstico y a pesar de lo que hemos avanzado todavía sigue siendo comprometido el diagnóstico de intestino delgado, pero sí sabíamos que representaba de esos 5% el 80% la presentación de malformaciones vasculares y que tenía un cese espontáneo de 40%. Más allá de eso, se podían detectar hasta un 60%. El second loop es una verdad y por eso no es hablar de intestino delgado, sino de la entidad propiamente. Y ese second loop que nosotros estábamos acostumbrados, veíamos que hasta un 75% de esa banda de 35 a 75 mejorábamos en realizar una nueva endoscopia con una diferente intención, más profunda, con colonoscopio pediátrico, o ir por debajo o llegar a la papila, o más abajo de eso, y igualmente en la parte de colonoscopia, nos iba a tener un impacto mayor de 6% de rendimiento diagnóstico, quiere decir ir más allá, buen lavado, e ir a el hilio terminal. Causas, bueno, el sangrado lento e intermitente, falta por detectar las lesiones y falta de iconografía y conocimiento del aspecto de las diferentes formas en que se presentaba la entidad, deshidratación de estos pacientes, presencia de sangre o mala preparación en el colon, en la parte retrógrada y por supuesto muy tardío hacer los exámenes. Llegamos 48 horas después, y eso es como que nos daba esa banda de ir a fallar en el diagnóstico. Pero son múltiples las enfermedades vasculares del intestino y del tracto gastrointestinal de la boca al ano. Fisiopatogénicamente solo vasculares, capilares, mezcladas entrelazadas venas y capilares, que es de lo que vamos a estar tocando hoy, y arteriales. Pero más allá de eso, su aparición eran más o menos parecidas, y mucho respetando la parte fisiopatológica, veíamos como esas apariciones de lesiones esporádicas o creadas, por ejemplo, por radiaciones, tenían el mismo comportamiento y habían entonces un pensar que no era solamente una alteración, sino alguna afectación integral. Era la primera causa, es la primera causa cuando vemos las revisiones diferentes y así lo demostramos en el grupo de trabajo que hicimos hace 2 años. Se ha tratado de dar una clasificación que nos permita reconocer la expresión, así como hablamos de los FORRE, pero más allá de eso era reconocer iconográficamente cuál era la lesión. Los entramados, los ovillos, las puntuales, los jets de presentación, la diferencia de la FOA a una ectasia vascular sangrante y poder tener esa clasificación de esos 3 elementos de aparición esporádica que nos podían llevar a interpretar mal las lesiones y tener más refractario o más recurrencia en sangrado. Esa clasificación no solamente nos permitía observar cómo era su presentación en expresión de sangrado, sino que nos sugirió que había una forma de tratamiento y era la termocoagulación en estas o cauterización endoscópica y de las arteriales netamente con mecánica. En fin, angiectasia entonces, vasos extáticos dilatados de pared delgada, revestido por endotelio o pequeñas cantidades de músculo liso, generalmente múltiples, más que únicas, generalmente múltiples, siempre en el tracto superior, preferiblemente, y asimismo en la parte hasta yeyuno, manchas rojas brillantes y planas y usualmente de un tamaño no más allá de 5 milímetros. Pero lo que es cierto, causa de hemorragia de 4% de los pacientes, un hallazgo de 6% en pacientes que son sometidos a colonoscopia, y más allá de ser etiología de hemorragia digestiva oscura, es que se nos presenta en mayores de 50 años y recurrente en el anciano. Quiere decir que había un subgrupo de pacientes que teníamos que empezar a analizar. La clínica la conocemos, pero más allá que el paciente de bajo gasto, que es el que ahora nos parece importar cuando vemos la recurrencia, es que se nos presentaban diferentes cardiopatías isquémicas agudas, arritmias cardíacas. Entonces, ese paciente terminaba siendo explicado por lesiones vasculares del sistema digestivo.
¿Y qué teníamos? Bueno, una serie de elementos que hemos trabajado en todo el tracto, que va de la termocoagulación, de la dichosa inyección, de la combinación y elementos mecánicos. Pero cuando revisamos en el AGA pasado, ¿qué había en la literatura? Había falla de consistencia en los trabajos, porque eran reportes, series de casos, cohortes de pobre calidad, donde esto tenía entonces, la mayoría eran retrospectivos, pequeño número de pacientes, no un seguimiento de los mismos, y lo más importante de esto, y creo que ese es el punto, es que los factores de riesgo para el sangrado eran inespecíficos, no los conocíamos y eran desconocidos. ¿Qué hemos trabajado en mucho nosotros? Por su acción, que no llegaba a la vaporización y su parte de penetración, con los nuevos settings. Y eso es el futuro, a ver si eso tiene algún impacto. No es seguro, a pesar que respetemos la normativa que se nos indica, pero sí hay diferencia cuando trabajamos, pero reconocemos e individualizamos la acción. Y si vimos acá, este autor que ha trabajado, que es argentino, amigo Olmos, donde no solamente es de intestino delgado, sino en todo el tracto, veo que él sí siguió y se daba cuenta del tratamiento que aplicaba con argón y la recurrencia en ese seguimiento de 20 meses y 18 meses. Aisladamente no explicaba cuál era la recurrencia, si el número o no. Por supuesto, ya aparecen, y tengo que basarme en lo que está en la literatura, seguimientos de pacientes hechos con enteroscopía de balones. Y observamos que en este trabajo, un estudio retrospectivo de 2 centros, un seguimiento posterior a la realización, que era hecho telefónicamente, y con el seguimiento, más o menos 14 meses, teníamos que 43% no habían presentado sangrado, 28% tuvieron sangrado recurrente y 30% no tuvieron la necesidad de transfusión. Lo más importante es que en 30 meses de seguimiento reportaron no necesidad de tratamiento por resangrado. Era una luz, estábamos haciendo las cosas bien, lo interrogamos 10 años después. Pero ¿dónde íbamos en este otro trabajo que me parece sumamente importante? Eran 1.006 cápsulas endoscópicas para hemorragias digestivas en 672 pacientes, y donde encontraron 160 angiodisplasias, de las cuales trataron 20 de 160 pacientes. Aquí lo importante es ver que el tratamiento fue 17 de 17 pacientes, que eran un 100%. Y en el seguimiento analizaron edad, anticoagulación, terapia antiplaquetaria y transfusiones, y parecía que no era directamente proporcional a eso. Entonces, parámetros que nos llamaban la atención para el seguimiento de estos pacientes no tenían un impacto dependiente para la aparición. Y si hacíamos, o nos hicimos en el análisis, la siguiente pregunta: ¿será que la cápsula detectó lo que no estaba sangrando y lo interpretamos así? ¿Será que habían otras presencias de patología que estaban sangrando y no eran lo que dijo la cápsula? La angiodisplasia vista por cápsula y no vista por endoscopia o por enteroscopía, o al revés, vimos algunas que por enteroscopia y no por cápsula. Bueno, esto como que estaba impactando de otra forma en la recurrencia 10 años después que hemos observado. Y la doctora May, que tiene un trabajo importante y que hemos leído muchísimo, en 50 pacientes con 44 angiodisplasia y 8 con Rendu-Weber, que es una enfermedad que también es un factor de riesgo para resangrado, nos concluía en ese seguimiento, dándole importancia a qué tipo de argón trabajó, dándole la importancia si hacía enteroscopía completa o no, y con buen second look previamente, de que mejoraban estos pacientes con hemorragia digestiva oscura después de hacerle terapia con argón en un tiempo de seguimiento y donde reducían las transfusiones. Pero en ese análisis, en ese trabajo, también dejaban algunas visiones que eran interesantes para hablar de angioplasia refractaria. Y era que las lesiones vasculares no son alcanzadas por un solo abordaje enteroscópico. La razón era aumentar el porcentaje de enteroscopia completa, pero que además no lo resolvía todo. Que habían otras cosas que nos llamaban la atención, que teníamos que ver el paciente de forma integral y en un contexto diferente, y como en este otro trabajo donde nos dimos cuenta que el impacto era que la mayoría de los pacientes que tenían acciones refractarias eran cardiópatas, tenían valvulopatías o arritmia, y que lo que observábamos era que era el paciente de mayor predisposición a seguirlo por su capacidad de refractariedad. Pero más allá de eso, otras patologías han sido diagnosticadas y relacionadas con esta angioplasia que son refractarias. Y esto era, la falla renal era un punto importante. No así la cirrosis, no así el tratamiento con warfarina ni la edad.
Y cuando vemos estos estudios y lo analizamos retrospectivamente, nos damos cuenta entonces que teníamos factores que no le estábamos dando la importancia necesaria y que pensábamos que era suficiente aplicar tratamiento enteroscópico o endoscópico, pero que no sabíamos que al tiempo iba a ser un paciente que iba a estar nuevamente sangrando. Y ese era el dolor de cabeza. Nosotros en nuestra unidad hemos seguido a un grupo de pacientes, 93 pacientes tratados, y el paciente que mayor resangrado o que no tuvo ese cese inmediato era estos pacientes que tenían fallas renales y que eran cardiópatas. Pero lo más importante es que durante 14 meses no hubo resangrado. Después de ese tiempo hemos observado que empieza a haber la recurrencia de ese paciente que nos permitió seguirle, pero más de ese paciente que tenía condiciones de cardiopatía y condiciones de insuficiencia renal. ¿Qué es de importancia en la iconografía y en los protocolos diferentes? No podemos menospreciar ninguna forma de presentación en la mucosa, puntiforme, en ovillo, pequeños, pacientes que nuevamente estás tratando porque reaparecen o son nuevas de nuevo, tienes que darle importancia a lo que veas que te sugiera que estás frente a una lesión, como en este caso tan simple como vemos, y ahí pongo el punto, una simple lesión que lo mostró la cápsula sangrando activamente. El punto era que mientras más cercano haga yo enteroscopia o endoscopia o colonoscopia al sangrado, mejor sensibilidad, mejor diagnóstico, sumando, por supuesto, si es intestino delgado, a la sumatoria de cápsula endoscópica con enteroscopia. Y así vemos las múltiples formas de aparición, sencillas o no, que hay que hacer tratamiento. ¿Pero dónde íbamos? ¿Solamente bastaba hacer tratamiento endoscópico? Mucho más a unos pacientes que estamos viendo que tenían esta recurrencia y que tenían un contexto de otras patologías. Bueno, sabíamos que la terapia hormonal, y no me voy a detener, no tiene un impacto real, y era la que usábamos en otra hora, pero aparecieron 2 trabajos y una fórmula de tratamiento en algunos pacientes, como son los análogos de somato, y donde vemos que el seguimiento comparado a el placebo era mejoraba el tiempo, el porcentaje y la no aparición de nuevo sangramiento. Lo que quería decir que a una dosis adecuada de 50 microgramos cada 12 horas por 1 o 2 años teníamos un impacto real y que venía a ser la somato como un elemento en el arsenal médico para sumarlo al tratamiento endoscópico. Hoy en día estamos tratando muchos pacientes con talidomida, donde, entre otras cosas, por su acción de inhibir la expresión del factor de crecimiento endotelial, que es el que realmente le da el impacto acá, pareciese ser la droga de combinación médica. Y en tratamientos que se han comparado con solamente un grupo de pacientes que tienen este tipo de hemorragia refractaria, comparado con hierro, administración de hierro solamente, la ventaja ha sido evidente. Comparado a transfusiones, comparando, por supuesto, reaparición de sangramiento, y a pesar de los eventos adversos como fatiga, mareo, edema, leucopenia, un paciente nuestro, impotencia en estos días nos refirió, bueno, es un tratamiento de coadyuvancia eficaz y seguro para los pacientes de sangrado refractario. Creo que el mensaje final, como evento de que no verlo solamente hacia intestino delgado, es que después de 10 años de meternos a esta hemorragia digestiva intermedia, oscura, evidente o no evidente, nos damos cuenta que es la reina de las indicaciones, que en los pacientes ancianos tiene alta recurrencia, que no debe verse y debe individualizarse el paciente y ver el contexto integral de lo que tiene, que es un dolor de cabeza cuando es cardiópata, insuficiencia renal, y que es el paciente que pareciese ser a discutir inmediatamente con tratamiento coadyuvante médico, y que los estudios endoscópicos deben estar muy cercanos al evento de detección del diagnóstico clínico. Quiere decir que enteroscopia, colonoscopia, endoscopia, más cápsula deben estar antes de las 48 horas para así ganar tiempo. Y probablemente hacer, cuando solamente pensemos que está en intestino delgado, hacer endoscopias profundas, completas. Si yo hice una cápsula y me indicó que estaba en yeyuno las lesiones, entraré por superior, pero al día siguiente o el mismo día, de acuerdo a mi protocolo, debo entrar por una enteroscopia posterior. No como muchos hemos hecho, o son de los cambios dinámicos que estamos planteando cuando vemos la alta recurrencia después de 10 años en estos pacientes, que llega a casi un 46%. Hoy se están estudiando si los settings de argón plasma van a tener algún impacto o no. Creemos que individualizando al paciente, conociendo sus enfermedades secundarias o que lo acompañen, debemos estar haciendo los nuevos algoritmos de una enfermedad
que ahora pareciese que conocemos un poco más que hace 10 años atrás. Muchas gracias.